La doctora Carla Verónica Pedraza Venegas realizó sus estudios de maestría en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y de doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su formación académica se han enfocado principalmente en la ecología de pastos marinos y macroalgas, con bases sobre el manejo de los recursos naturales. Ha participado en la publicación de varios trabajos relacionados con su área de especialidad. Participación en la formación de recursos humanos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Macroalgas del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC, CIMNOR, con el proyecto titulado Retención de microplásticos en sedimentos y macrofitos marinos en localidades con diferente influencia antropogénica de la Bahía de La Paz, Baja California Sur. Le cedo la palabra a la doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida por la invitación de poder platicar un poquito sobre parte del trabajo que estoy realizando. No les voy a dar en sí tantos números y cuestiones ecológicas o de trabajos publicados, sino más bien quiero platicarles un poquito de cómo los microplásticos están afectando a las praderas de pastos marinos, a qué se debe que estén presentes en las praderas de pastos marinos y un poquito va por ahí la historia que les voy a contar, ¿no? Entonces quiero empezar con platicarles sobre el problema de los plásticos. O sea, seguramente ustedes ya han leído, ya han escuchado acerca de esta gran problemática, pero pues sí ha sido un crecimiento del problema de la contaminación por plásticos bastante evidente, porque en 1950 se calculaba que aproximadamente había una producción de 1.5 millones de toneladas de plásticos. En la actualidad, como podemos ver, han crecido de manera sustancial y se ha calculado aproximadamente 460 millones de toneladas de productos plásticos. Entonces, como podemos ver en la imagen, de repente ya está superando la capacidad de carga del ambiente, ¿no? Podemos ver plásticos en todos lados del mundo, en lugares en donde no hay incluso presencia humana, ya se han detectado contaminación plástica. Entonces, el problema es realmente debido a la producción, la alta productividad, la alta, perdón, producción que hay de este contaminante, pero también al tipo de material. Este material, como hemos visto, es cada vez resistente dependiendo del uso que le vayamos a dar. Entonces tenemos diferentes categorías de plásticos y además del material es la persistencia de los plásticos que tienen en el ecosistema. Otro problema importante que se asocia a este tipo de contaminantes puede ser la capacidad de absorción que tienen. Esto se refiere a esta capacidad que tienen de que se le adhieran, además de todos los polímeros del que está hecho el propio plástico, que se le puedan adherir metales pesados o hidrocarburos. Entonces potencializa su nivel de contaminación, por así decirlo. Y además, pues tenemos otro problema bastante importante, que es la gestión deficiente de muchos de estos recursos, ¿no? O de muchos de estos contaminantes. Entonces, se calcula que más o menos al océano están entrando unas 20 millones de toneladas. Entonces, imagínense la cantidad de plástico que entra al ecosistema. Pero bueno, ¿cómo es que llegan toda esta basura plástica al mar? Entonces, principalmente está llegando a través de ríos, de los efluentes de plantas de tratamiento, también por aguas residuales, pero particularmente en el medio marino, mucho de la influencia está debido a cuestiones de artes de pesca o muchas de las cosas que tienen que ver con cuestiones de pesca o acuacultura. Entonces, aunado los primeros factores que les mencioné, pues tenemos también toda la parte que tiene que ver con la pesca o incluso con el turismo, ¿no? También hay un gran número de contaminantes por el turismo. Entonces, una vez que llegan al mar, ¿cómo es que se transportan? Tenemos dos medios principalmente, ¿no? Una es a través del viento. Entonces, el viento lo que va a ocasionar es que haya ciertos patrones de dispersión que tienen una relación muy estrecha con los patrones de corrientes también.
Pero además de los patrones de corrientes, tenemos la influencia de las mareas. Entonces, estos tres factores físicos van a determinar más o menos hacia dónde se van a ir transportando este, todos estos contaminantes. Entonces, seguramente también han escuchado hablar de las islas de basura, que precisamente se van asociando por los patrones de corrientes oceanográficos que van dirigiendo todos estos contaminantes hacia ciertos puntos en particular. Entonces, estos patrones de corrientes, mareas y vientos van a determinar o van a influir la distribución y la abundancia de estos contaminantes en el medio marino. Bueno, principalmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa una vez que llegan al mar y están siendo transportados en el medio marino? Pues estos contaminantes plásticos empiezan a ser degradados. Hay dos principales formas para que se lleve a cabo su degradación. La primera es a través de factores bióticos, y en estos factores bióticos podemos incluir a estas bacterias. Entonces, estas bacterias lo que van a hacer es empezar a degradar todo este material plástico y a fraccionarlo en porciones cada vez más pequeñas. El otro medio por el que van a ser degradados o fragmentados todos estos productos plásticos va a ser a través de factores abióticos, como puede ser la radiación solar o la temperatura, y también a través de las corrientes. Todos estos movimientos hidrodinámicos, los oleajes, las corrientes, el que choquen con rocas o con algunos otros obstáculos dentro del ambiente marino, van a ocasionar que estos grandes fragmentos de basura cada vez se vayan haciendo cada vez más y más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un producto o un contaminante plástico denominado como macroplástico, que es lo que podemos ver a simple vista, que es un producto mayor a 200 micras, que pues como vemos es bastante evidente. Después tenemos los mesoplásticos, que van de los 200 milímetros hasta los 5 milímetros. Tenemos a los microplásticos, que van de 5 hasta 1 micra más o menos, y los nanoplásticos, que son esas partículas que prácticamente ya no se pueden ver a simple vista, salvo con aparatos especializados. Y bueno, precisamente a este respecto, muchos de los trabajos que hemos encontrado se han centrado en los microplásticos. No quiere decir que no tenemos que prestar atención al resto de las partículas que se han encontrado, pero tanto los microplásticos como los nanoplásticos están ganando como mucha importancia por los efectos que están ocasionando en el ecosistema. Y precisamente a eso me voy a dirigir un poquito en esta plástica. Entonces, ya vimos que cómo llegan estos plásticos al mar, cómo se distribuyen en el océano, cómo se van fraccionando. Ahora lo que yo quiero platicarles es un poquito sobre cómo se van a pegar a las praderas de pastos marinos y cómo es que se están reteniendo todas estas partículas plásticas dentro de las praderas. Entonces, tenemos dos procesos principalmente por los que se va a llevar a cabo este proceso de adhesión y de retención. El primero es a través de factores físicos, al igual que en la parte de distribución o la influencia que tiene en la distribución, las corrientes, las mareas y la influencia del viento también van a tener mucho que ver en cómo se van a retener estas partículas plásticas dentro de un ecosistema marino. Puede ser un bosque manglar, puede ser una pradera de pastos marinos, puede ser un manto de macroalgas, pero específicamente hablando de praderas de pastos marinos, pues yo les voy a platicar justamente esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay cambios de marea, pues pueden o no quedar totalmente descubiertas estas praderas de pastos marinos, dependiendo justamente la localidad en la que estemos. Y pues obviamente las corrientes también van a influenciar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una pradera de pastos marinos en buen estado o de buena salud, regularmente todas las hojas van a atenuar estas corrientes. Y obviamente el flujo de
de movimiento de agua que hay durante los cambios de marea también se va a afectar precisamente por la presencia de las praderas de pastos marinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Atenúan la corriente, es decir, disminuyen el movimiento del agua, lo que permite que todas estas partículas que están suspendidas, y aquí ya estamos hablando de partículas, eh, material orgánico particulado, o todo además de los contaminantes. Entonces, todo esto se va a depositar en el fondo marino y con ayuda de las raíces y rizomas de los pastos van a permitir que se queden sedimentados o que se queden atrapados dentro del sedimento. Entonces, digamos que ahí ya tenemos un secuestro de la columna de agua que se va a depositar en el sedimento y va a haber una retención por parte de raíces y rizomas de los pastos en el sedimento. Entonces, podemos ver algo parecido a esto, lo que tengo en círculo rojo. Esta imagen en realidad es para mostrar cómo se está capturando el carbono azul en forma de biomasa. Pero si lo podemos ver, también se están acumulando aquí todas estas partículas plásticas que han secuestrado de la columna de agua. Ajá, entonces podemos ver este fragmento de sedimento que en donde podríamos encontrar aquí todas estas partículas. Ajá. Y tenemos otro proceso que son los procesos biológicos. Aquí vamos a ver cómo la estructura de cada una de las especies de pastos marinos va a influir en cómo se van a tanto adherir al pasto como a permitir la retención en los sedimentos. Entonces, podemos encontrar pastos muy pequeñitos, como Alophila decipiens, que llega a medir entre 10 a 20 centímetros por mucho, pero el promedio es entre 10 y 15, con pastos como Philospatix scowleri, que puede llegar a medir hasta 2 metros de longitud sus hojas. Tanto las hojas como los rizomas van a variar en cada una de las especies, al igual que el sedimento en el que se van a ir fijando. Entonces, esto precisamente va a ir definiendo qué tanto se puede pegar estas partículas plásticas a las praderas de pastos marinos. Entonces, en hojas como Alophila, que son pequeñas y ovaladas y que además vienen en pares, va a tener una dinámica diferente de adhesión a lo que tenemos con Syringodium, que es una hoja más delgadita y tubular, o lo que podemos tener con Philospatix scowleri, que es una hoja en forma de cinta muy alargada, o con Zostera marina y Thalassia, que son también hojas planas y acintadas, pero un poco más anchas. Entonces, la morfología va a también ayudar a la fijación de estas partículas plásticas, ¿no? Otro factor que también va a influenciar en cómo se van a adherir es la formación de biopelículas. En pastos marinos no es tan evidente la formación de biopelículas como en las macroalgas, por ejemplo, Macrocystis o todas estas laminariales que producen esta especie de babita, que precisamente ayuda a que se fijen más fácilmente no solamente partículas plásticas, ¿no?, sino material orgánico particulado. Y seguramente en alguna buceada alguno de ustedes se ha percatado que tienen como una pequeña película de polvo, o bueno, más bien en este caso sería sedimento. Pero si no han tenido la oportunidad de verlo en una pradera de pastos marinos, hagan de cuenta que es como las plantas que tienen en su casa, que después de mucho tiempo en que no las han limpiado, se les hace una pequeña capita de polvo. Entonces, en esa pequeña capita de polvo van, además del polvo tal cual, pueden ir estas pequeñas partículas plásticas que se van a quedar pegadas, como yo les muestro aquí en este ejemplo de la fotografía, ¿no? O en este ejemplo en donde se muestra una película negra adherida a una hoja de Alophila decipiens. Entonces, además de las biopelículas que pudieran formarse dentro de los pastos, tenemos otro factor, la morfología de las hojas. En algunos casos, los pastos marinos presentan unas especies de dientitos. Esta foto es de Alophila decipiens y esta foto es de Rupia maritima.
Como pueden ver, los dientes que se forman son de diferente tamaño y esto también va a propiciar a que los pastos estén reteniendo estas partículas plásticas. Además, algunas especies también presentan cierta pilosidad a lo largo de la hoja. Esta pilosidad también va a ayudar a que se adhieran estas partículas plásticas a los pastos marinos. Y tenemos otro factor importante. Estos son pelotas, no me acuerdo cómo les llaman, se me fue ahorita el nombre, pero son restos de material vegetal de los pastos marinos que a causa de las corrientes y de muchos organismos que están asociados también a los pastos marinos, se van haciendo como estas madejas de hojas y de raíces o de vainas incluso, que se van enredando hasta pegar, hasta formar, perdón, estas pequeñas pelotas de material vegetal. Entonces, estas pequeñas pelotas de material vegetal no solamente traen sedimentos o restos de otras macroalgas, sino como pueden ver en las fotografías, están enredados madejas o líneas de pesca totalmente enredadas en todas estas este, pelotitas de material vegetal, ¿no? Estas son muy evidentes en Posidonia oceánica, o Posidonia oceánica, perdón. Son pelotas que realmente llegan a ser bastante grandecitas, por ahí de unos 15, 20 centímetros. Pero bueno, me ha tocado observar pequeñas fragmentos de hojas que se van desprendiendo, sobre todo si ya tienen muchas epífitas o que los microorganismos, perdón, que la epifauna de repente formó ahí como un pequeño capullo de protección y todo esto se va haciendo cada vez más grande y con el movimiento de corrientes, esta gran pelota que se forma o este gran nudo que se forma de hojas, finalmente es arrancado y lo pueden ver flotando. Entonces ahí también van acumulados estas pequeñas partículas plásticas. En Talasia también me ha tocado ver estas pequeñas como bolas de hojas que se van desprendiendo de las praderas y de repente las pueden ver flotando por ahí. Después tenemos otro proceso bastante interesante, que es el conocido como biofouling. Este biofouling está un poco relacionado con lo que mencionaba el maestro Ángel hace ratito en su charla. Todos estos epibiontes que se van adhiriendo a las hojas de pastos marinos para limpiarlas, ¿no? Precisamente para alimentarse de lo que está pegado en las hojas, pero algunos de ellos, algunos moluscos, pueden formar esta pequeña película de baba a su paso, lo que ocasiona que precisamente cuando vienen estas partículas y se adhieren o tienen contacto con la hoja de los pastos, como ya está presente esta babita o este pegamento, por así decirlo, va ocasionando que se vayan pegando precisamente estas partículas plásticas, como lo muestro en la imagen de la derecha. No sé si se alcanza a ver mi mouse o mi cursor que estoy señalando precisamente. Sí, Por favor, díganme si se ve, porque si no les estoy señalando y ustedes no ven nada. Ah, perfecto, sí, muchas sí se ve. gracias. Entonces, aquí les muestro unos pequeños epibiontes que están asociados a las hojas de Zostera marina, en el que precisamente se están alimentando o están limpiando la hoja de las epífitas. Y cómo pudiera tener el efecto ya, es obviamente la simulación, ¿no? Y además tenemos otra causa, que no es tal cual el biofouling, pero las epífitas también van a ocasionar que se puedan o no adherir más microplásticos a las hojas de los pastos marinos. Entonces, estas pequeñas algas calcáreas, al irse formando sobre las hojas de pastos marinos, también pudieran permitir que se encapsulen estas partículas plásticas y se queden ya pegadas a la planta, ¿no? Y otro ejemplo, disculpen, esta imagen ya al final no se vio tan bien, pero son epífitas que crecen sobre Philospatix scobleri, son algas rojas principalmente,
que ya están como asociadas directamente a este pasto. Entonces, de ciertas temporadas pueden encontrar estas hojas de Phyllospatix cubiertas o totalmente tapizadas de estas epífitas que precisamente van a ayudar, además de las hojas, a disminuir las corrientes. También estas epífitas van a como a potencializar este efecto de disminución de corrientes, ¿no? Y además de eso, precisamente como cada vez va pesando más la hoja por todas estas epífitas que se van encontrando, se van a ir enredando, se van a ir enredando y van a, como les mencionaba hace ratito, a desprenderse estas bolas de hojas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que podemos tener por precisamente adición de partículas plásticas y de la retención en los sedimentos de estas partículas plásticas? Entonces vamos a tener varios efectos en los diferentes servicios ecosistémicos que tienen las praderas de pastos marinos. Entonces, como primera instancia, y lo mencionaron hace ratito, si tenemos un exceso de partículas pegadas a las hojas, lo que va a ocasionar es una disminución de la fotosíntesis. Entonces, al ver una disminución de la fotosíntesis, no va a haber una misma productividad en los pastos marinos y tienden a morir o a disminuir su densidad o la biomasa, que precisamente es lo que yo les pongo aquí, ¿no? Esta disminución en la fotosíntesis va a influir mucho en el crecimiento y la biomasa de los pastos marinos. Otro efecto que puede tener directamente en la planta va a ser el estrés oxidativo. ¿Por qué? Todos estos productos plásticos van a contener principalmente talatos, bisfenoles y todas estas partículas que le dan la maleabilidad o la resistencia o la durabilidad a los plásticos. Al llegar a estos ecosistemas y empezar este proceso de degradación, van a ocasionar que la planta vaya absorbiendo estos contaminantes y ocasione precisamente daños en las células de las plantas y ocasione también la muerte o el estrés a tal grado de ocasionar que se puede enfermar la planta. Otra consecuencia también se puede ver reflejada en la interferencia con la absorción de nutrientes. Esto va directamente ligado a los sedimentos. Una vez que los microplásticos llegan, o bueno, los contaminantes plásticos llegan al sedimento y empieza también el proceso de degradación, como yo les mencionaba, por las bacterias o por los factores físicos, todos estos contaminantes se van a quedar en el sedimento y van a influir en cómo los pastos marinos van a absorber esos nutrientes. ¿Por qué? Porque pueden alterar el ciclo bacteriano, todo este proceso de ciclo biogeoquímico que hay en el sedimento, en el que hay una remineralización de los nutrientes. Estos contaminantes pueden afectar el ciclo bacteriano y entonces esta degradación o esta remineralización ya no puede llegar a formar nutrientes y pues, los pastos marinos ya no pueden volver a obtener estos nutrientes para seguir creciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos otra influencia de los microplásticos. Esto, aunque no se ha demostrado específicamente en un trabajo sobre pastos marinos, sí ha sido ya reportado para macroalgas, el cómo está influenciando en la función de las macroalgas. Entonces, se ha visto cómo ha ido cambiando la formación. Aquí vemos una imagen de ulva y cómo en un talo de vulva, en un talo sano, por así decirlo, vemos una estructura normal, ¿no? Pero como con el paso del tiempo se ha visto que con la influencia de estos microplásticos se ven afectadas algunas estructuras que van a afectar la función precisamente de los pastos. ¿No se compró unas chiquitas? Bueno, ok. La otra es la toxicidad, que también va a ocasionar cambios en la estructura de la planta, ¿no? Y bueno, esto también está asociado, aunque aquí yo les puse una imagen directamente de manglar porque es donde más se ha visto reportado o señalado,
también ya se está empezando a reportar en praderas de pastos marinos, ¿no? Cómo estos contaminantes plásticos también están ocasionando cambios en la germinación de las plantas. Entonces, esto, al menos para Rhizophyra, está ocasionando cambios en el desarrollo de los propágulos, pero, como yo les mencionaba, como hay una alteración en el suelo, también va a ocasionar que estas germinaciones, al menos de las que tienen eh, semillas, semillas duras, que son las que van a depositarse en el sedimento y a formar bancos de semillas, estas son las que se van a ver más afectadas por este tipo de problemática en el sedimento, ¿no? Que probablemente ya no van a tener la misma tasa de germinación por los problemas que van a ocasionar a las plantas o a las semillas. Perdón. Ahora me voy a ir un poco más en cuanto a función. En cuanto a servicios de provisión, como las praderas de pastos marinos sirven de refugio y de alimentación para muchas especies, y sobre todo especies de importancia comercial, pues cuando llegan estas especies y se alimentan de estos pastos marinos, hay una transferencia trófica de los microplásticos. Entonces, en algún punto se menciona que estos microplásticos van a llegar al consumo humano precisamente por la cadena alimenticia, ¿no? Pero además, pues va a ocasionar diferentes cambios en todos estos organismos que se están alimentando de los pastos marinos o de las epífitas que están asociadas a los pastos marinos. Entonces, yo les mencionaba al inicio de la presentación que los microplásticos, además de sus contaminantes, puede adherirse otros hidrocarburos y metales pesados. Entonces, imagínense que todos estos organismos que llegan a alimentarse de los pastos marinos no solamente están comiendo el microplástico, sino que también los contaminantes que puedan o no estar adheridos a este contaminante, ¿no? Y entonces ahí tenemos otro problema que viene asociado a la bioacumulación y a la biomagnificación de todos estos contaminantes hacia el resto de la cadena trófica. Entonces, como productores primarios tienen un cierto número de microplásticos adheridos a sus hojas o retenidos en sus sedimentos, pero una vez que se alimentan los organismos de sus hojas o los organismos filtradores que están asociados al sedimento, se alimentan de todas estas material en descomposición que está en el sedimento, entonces se va a ir transfiriendo al resto de las cadenas tróficas, ¿no? Entonces vamos a tener una bioacumulación y biomagnificación. ¿Por qué? Pues porque si en el pasto teníamos, supongamos, 10 microplásticos adheridos a una hoja de pasto, imagínense la cantidad que vamos a tener una vez que llegue como al huésped final, ¿no? O al receptor final. En cuanto a los servicios de regulación, pues seguramente ya han escuchado que las praderas de pastos marinos intervienen en el ciclo del carbono y que precisamente ayuda a la mitigación del efecto del cambio climático porque secuestra el carbono y lo almacena en forma de biomasa o lo almacena en sus sedimentos, secuestrándolo ahí por mucho tiempo. Pero, pues obviamente, ahorita ya no solamente está secuestrando el carbono que está acumulado en la columna de agua, sino que también todo este carbono en forma de partículas y los microplásticos se van a estar sedimentando en el fondo. Y entonces, como yo les comentaba hace ratito, viene una alteración en los ciclos biogeoquímicos y en la formación de sedimentos, que justamente es el siguiente servicio que se puede haber afectado. Estos microplásticos pueden alterar la formación del sedimento marino y entonces podemos tener, además de lo que les mencionaba, del problema de la remineralización o de los nutrientes, la formación de los tipos de grano también tiene mucho que ver porque puede cambiar la fauna asociada a estos sedimentos y entonces también viene un cambio al ecosistema. Recordemos que las praderas de pastos marinos, algunas especies son ingenieras del ecosistema, es decir, que van a lograr cambiar el ecosistema, pero tenemos otras que son formadoras, como estas pequeñas especies como Alophila decipiens o Rupia marítima o Alodule wrighti, que son especies pioneras. Estas van a llegar a colonizar, pero si ya está perturbado el ambiente,
pues va a resultar un poco más complicado hacer todo este proceso, ¿no? Y finalmente, en cuanto a servicios culturales, pues obviamente, si yo ya no tengo una pradera de pastos marinos bonito a la que yo quiera ir a visitar, si no tengo este ecosistema en el que cada vez encuentro más basura, pues voy a perder ese servicio cultural, ¿no? Que es el de poder llegar a disfrutar de un ecosistema, a poder tener inspiración para una pintura, para música o para lo que sea. Entonces también podríamos perder parte de este servicio. Pero bueno, así grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa en México? En México tenemos estudios de microplásticos en sedimentos de playas, tenemos estudios de microplásticos en sedimentos marinos, en mamíferos marinos, en tiburones, en tiburón ballena, tenemos en peces, en moluscos, en bivalvos, ostiones, mejillones, pero en pastos marinos solamente tenemos un trabajo publicado, porque hay varias tesis que ahí andan en camino, hay algunas otras que ya salieron, pero no están publicadas. Entonces eso nos hace difícil saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? O qué es lo que estamos trabajando. Entonces, pues hay que echarle ahí un poco de ganas. Esta es parte del trabajo que está publicado. Aquí podemos ver cómo están estas películas plásticas adheridas a las raíces y rizomas de halófila. Aquí una fibra pegada a las hojas de halófila y aquí una película negra también, ¿no? Cómo está adherida a halófila. Y aquí es una fibra en el sedimento de Halófila decipiens. Estas son películas que se extrajeron del sedimento, un pedazo, un fragmento de plástico, madejas, como vean cómo está la madeja bastante grandecita. También están, ¿no? Madejas que se pueden ver en el sedimento, películas y fibras dentro del sedimento de los pastos marinos. Rápidamente está la relación entre la densidad de las praderas de pastos marinos van a influenciar en la cantidad de microplásticos que se puedan encontrar. Particularmente en este trabajo se encontró una mayor cantidad de polietileno que está asociado precisamente a estas películas negras que yo les mostraba aquí, que está asociado a el material con que están hechos los tanques de cultivos de camarón que hay cercanas a esta región. Entonces, pues de mi parte les agradezco mucho su atención y pues si tienen alguna pregunta, adelante. Gracias.